Bien, estábamos en la tercera ley, eh, que habla de la energía, la ley férrea, ¿no es cierto? Voy a leerles estos pequeños párrafos para que se pueda entender de qué se trata, para que no sea tan confuso. Igual este tipo de temas lo vamos a estar abordando durante todo el curso. O sea, para que sea más claro, porque si no queda como algo descolgado que no se comprende. Entonces, todo el tiempo vamos a ir a estar haciendo foco, en la observación de cómo hacer la práctica. Cuando estemos presencial, vamos a hacer mucha práctica, o sea, 1 hora del curso es de práctica, van a estar pasando, una hace de paciente, la otra de terapeuta, todo el tiempo, todo el tiempo. Y ahí es donde realmente uno puede entender cómo funcionan las capas, cómo funcionan las leyes, cómo funcionan. ¿Está? Dice, por ejemplo, todo cáncer se inicia con un shock de Hammer, ¿no? DHS, Dick Hammer síndrome, es decir, con un shock brutal. Un conflicto agudo y dramático vivido en aislamiento, en soledad, y padecido por el paciente como lo más grave que haya jamás conocido. Es el tenor subjetivo del conflicto, la vivencia, la manera en que el paciente lo vivió en el momento del shock. Su coloración, lo que debemos determinar, ¿no? Básicamente. El foco de Hammer es lo que hay que encontrar. La localización nos va a hablar también, y la conflictólisis, ¿no? Para liberar al paciente del síndrome en curso es necesario y suficiente suprimir al menos uno de los ingredientes de lo que lo genera. Por lo tanto, alcanza con uno de los pasos siguientes: suprimir la situación en sí misma, el conflicto no tendrá ninguna razón de ser. 2, desdramatizar la situación, darse el tiempo de sentarse, reflexionar, encontrar una solución genial, ahora que sabemos cómo hacerlo. 3, desconflictualizar, tomar las riendas de la situación e elegir entre dos gestos liberadores. Bien, voy a explicar esto y esto lo voy a volver a explicar presencial. Cuando hay un foco, cuando hay un síndrome, cuando se vive una situación dramática de un conflicto dramático y la persona lo asume, lo hace suyo, aparecen situaciones como el foco, que es decir, el área específica del cerebro que reacciona ante esa influencia. Por ejemplo, vamos a lo más fácil, que es las relaciones, que es lo más fácil de interpretar. Por ejemplo, una pareja se discute y se pelea, y el señor decide irse, o la señora, está lo mismo. Y el otro le dice, no le dice, bueno, yo te amo, o no, le dice, no, no me puedes dejar sola. No es lo mismo. Quiere decir que el conflicto es la soledad.
sea, cuando vos estás en la terapia con la persona, pero ¿cuál es el problema? No, es que me dejó sola. En realidad, el problema es que se va, el problema es que no quiera vivir más conmigo, el problema es que se enamoró de otra persona, o el problema es que me dejó sola. Es diferente todas esas, cómo se interpreta el conflicto. Qué es lo que el cerebro está diciendo que pasa ahí? Me está diciendo que me estoy quedando sola y lo estoy viviendo desde ese lugar. No lo estoy viviendo como una separación de una pareja que, bueno, no me quiere más, se quiere ir a vivir con otra persona, no sé, XXX. ¿Está? ¿Qué es lo que mi cerebro me está diciendo? Que me quedo sola. ¿Qué significa para mí quedarme sola? El fin, no sé. Mi mamá cuando mi papá se partió, se murió o lo que fuera, no vivió más. ¿Qué significa para mí quedarse sola? ¿Qué referencias yo traigo con respecto a eso? Todo eso es lo que nos dice el cerebro y es lo que acá habla la conflictólisis. Es esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el conflicto real de la situación? Porque una cosa es el hecho, otra cosa es lo que digo y otra cosa es lo que pasa realmente para mí. ¿Está? Bien. Entonces lo que propone inicialmente es suprimir la situación en sí misma, el conflicto no tendrá ninguna razón de ser, o sea, hacerle entender que, por ejemplo, ¿no? Estamos inventando, estamos suponiendo. Por ejemplo, que, bueno, estar sola implica un millón de posibilidades, un descubrir otras posibilidades de amor, de afecto, de experiencias personales, podría ser. Desdramatizar la situación. Bueno, a ver, esto fue realmente así, esto es una discusión, esto es realmente concreto, o sea, llevarlo a un plano del aquí ahora, un plano concreto. Eso podría ser una solución. Desconflictualizar, tomar las riendas de la situación y elegir entre dos gestos liberadores, ¿no? Bueno, basta, a ver, ¿qué es lo que sale de mí? Bueno, tengo la experiencia, ¿qué no hice nunca? Bueno, nunca me fui de viaje sola. Bueno, decido irme a ver qué es quién soy, a ver, descubrir quién soy realmente. Digamos que hay muchas otras herramientas, hay decretos, se trabaja memoria celular, por ejemplo. El cuerpo renueva celularmente cada 21 días una gran cantidad de células. Yo puedo grabar cosas complejas, como vengo grabando toda la vida, o puedo grabar cosas positivas que me sirven para resolver a mí un conflicto. Eso lo hago a través de decretos. Yo se los voy a ir pasando a medida que vayamos abordando el curso. Entonces, si yo tengo que trabajar un decreto de desvalorización, todos los días, mínimo por 21 días, leo un decreto de desvalorización. Y ahí trabajo mi memoria celular, cómo yo reprogramo mi memoria celular. ¿Está? Pero por lo general, y esto es el tema que sigue, la crisis del conflicto es lo que aborda en la primera etapa de la situación, de la resolución. Lo primero que establece la solución del conflicto es la identificación. Es lo primero. Cuando yo identifico el conflicto, ahí, a partir de ahí es un antes y un después. Ya nada es igual, ¿correcto? Por ejemplo, siempre teniendo en cuenta que lo que estamos hablando, lo estamos hablando siempre, como dijimos al principio,
esto no reemplaza ninguna, la medicina, los tratamientos ni nada. Es para trabajar y acompañar todos los tratamientos médicos, ¿correcto? Pero, por ejemplo, esta semana atendí a una persona una señora que le sacaron unas calcificaciones en su mama izquierda. Eran grandes, bueno, era importante. Empezamos a trabajar sobre esta cuestión. El cuadrante en mamas, el cuadrante es como, se trabaja como la mamografía. Vieron que son 4 cuadrantes, los 2 superiores, los 2 inferiores, los 2 internos, los 2 externos, de cada uno, ¿no? Del lado izquierdo habla del lado femenino o de la madre. Empezamos en este caso era del lado externo. Así que es como si fuese algo que, ¿no? Mi brazo abraza, como mi ala. Empecé a preguntarle sobre sus hijos. Y empezó a contarme que, bueno, que uno de sus hijos se había ido del país. O sea, la situación empezó a abordarse desde ese lugar, ¿no? Uno de sus hijos había decidido irse del país, el otro que estaba acá está viendo también de irse, y lo que significa es que en realidad esta ala, ¿no? Esta ala de mamá, que tengo los chicos bajo del ala, se está resintiendo. Empezamos a trabajar sobre la identificación del lugar y lo que significaba. Y automáticamente ella empezó como a emocionarse. Esta es la crisis que se genera cuando la persona empieza a emocionarse y a encontrar qué es el dolor que tenía tan guardado, a sacarlo del cuerpo, y cuando yo lo puedo sacar del cuerpo y lo pongo afuera, empieza la resolución del conflicto. Entonces, este es el trabajo. A veces es así, es 1 más 1 que te das cuenta, y a veces hay que surfear un poco más profundo, pero básicamente de esto se trata, ¿no? De poder encontrar el recorrido del conflicto. Bien, voy a ir a este cuadro que sigue, que la otra vez lo expliqué, no sé si se ve ahí, este. ¿Sí? Sí. Esta tiene 2 líneas de tiempo, arriba y abajo, y de lo que habla es de la fase de la superior, es la fase de simpaticotonía y la fase de vagotonía. Bien, ven cómo en el triangulito que aparece es ahí donde se da el síndrome, el shock. Y a partir de eso, la evolución del conflicto se va a la parte del diagrama de simpaticotonía, ¿no? En el momento del conflicto, el cuerpo, el sistema simpático del cuerpo entra en acción, entra en resistencia. ¿Bien? Luego empieza a bajar y aparece la parte de la fase, no leo acá, está muy oscuro, quiero ir. Claro, la fase de exudación, o sea, la parte profunda, crítica del conflicto. Tenemos una epicrisis, donde ahí aparece la enfermedad, y la fase de cicatrización. Voy a explicar esto y lo voy a volver a explicar en el curso. Nosotros tenemos un conflicto, vamos a llamar cualquiera. El cuerpo puede reaccionar bruscamente, como decíamos antes, o puede
sostenerlo, ¿correcto? Antes vimos cómo lo expresa en una reacción. Y ahora vamos a analizar cómo lo sostiene. Bien, la evolución del conflicto. Tengo el conflicto. Entonces estoy teniendo una resistencia en mi cuerpo. ¿Vieron cuando nos pasa algo y digo, reaccioné rápido, no sé, pude agarrar al nene y lo saqué de esa situación y entonces, ¿verdad? Y después me duele todo y me pregunto, ¿qué me pasó? Porque me duele todo y no sé de dónde saqué la fuerza para hacer todo lo que hice. Bueno, la parte alta donde dice evolución del conflicto es esa, donde yo saqué fuerza de donde no tenía, hice todo bruscamente, resolví todo y es esa resistencia. ¿Ok? Bien. Pero después, ¿qué pasa? Después me vengo abajo, abajo, abajo. ¿Por qué? Es ese dolor que tengo, esa cansancio que no sé cómo hice lo que hice, lo siento en el cuerpo. ¿Está? Y a partir de eso empieza a generarse una patología que es lo que llama acá epicrisis. Después de eso aparece la fase de cicatrización. Bien, ¿qué es el estado de vagotonía? El estado de vagotonía es cuando, eh, voy a representarlo bien fácil. Supongamos que me doy un porrazo y ya, me lastimo la pierna. Me curo, me duele, tengo el moretón, tengo esto, tengo lo otro, tengo la lastimadura, todo bien, pero después de un tiempo me sale toda la cascarita, y la cascarita alrededor se pone todo rojo. Ese es el estado de vagotonía, es el estado de reparación. Pero en realidad yo pienso que me estoy enfermando, que esto está mal, que se me va a infectar, que me va a pasar un montón de cosas. En realidad es la respuesta que tiene el cuerpo a la resolución física. ¿Qué quiere decir? En la enfermedad específicamente es la respuesta que tiene el cuerpo física, la respuesta física que tiene el cuerpo a la situación de herida, de estrés, de lastimadura o de shock emocional. O sea que la enfermedad siempre es la respuesta física, es el estado de vagotonía, de reparación. Hace muchísimos años, Louise Hay escribió un bestseller tratando de explicar esto, que en realidad el libro se llamaba La enfermedad como camino, y lo que trataba de decir específicamente era qué te venía a decir la enfermedad para que lo sanaras, justamente. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estaba sucediendo ahí es que la enfermedad es la expresión física de la situación que pasó antes. ¿Correcto? Cuando yo veo lo que está pasando, en realidad todo eso se gestionó anteriormente, antes. O un shock fuerte, que era una opción, o una resistencia en el conflicto. ¿Está? Ahora se entiende, ahora se puede unir un poco más. Entonces, el sistema vago es el sistema de reparación, que va a sacar fuerza de todo el cuerpo para reparar algo. Pero también nos lleva a un agotamiento, que es donde aparece la enfermedad muchas veces, que nos lleva a límites de nuestra resistencia. Y es ahí donde el camino es hacia atrás, justamente. La biodecodificación lo que hace es hacer el recorrido hacia atrás para poder descubrir cuál es el conflicto que causó ese estrés, que causó esta resistencia o esta situación para poder reparar. ¿Está?
Bien. Ujú. Con las chicas llegamos hasta acá y después hicimos práctica. No sé si ustedes quieren practicar o directamente practicamos todas en el próximo encuentro, que es el 10 de agosto. Yo preferiría que fuese en forma presencial, me parece que nos Sí, vamos a dar más cuenta, ¿verdad? sí, la verdad es que sí. Me gustaría si me dicen si hay alguna pregunta, algo que no se entendió bien, algo, lo que sea. O cosas Eh, personales. O sea, pregúntenme, estoy acá a disposición de ustedes. a ver, yo entendí perfectamente, ya había leído el apunte que mandaste, leí también la enfermedad como camino, este, y sí, mira, he tenido muchos problemas de salud, pero yo creo que eso sería mejor que lo tratásemos in situ, ¿no? Me parece. Dale, dale, María Bueno, Esther. Genial, perfecto, genial, genial, me perfecto. encanta. Bueno, bueno, Eh, eso de mi parte es eso nada más. Bárbaro. Bueno, lo que voy a hacer es subir estos dos videitos. Yo los subo Ujú. tengo un canal de YouTube donde ahí van a encontrar de todo. Van a encontrar el curso de flores, de profesorado de yoga, van a encontrar de todo, pero ahí yo les voy a mandar el link al grupo y van a entrar directamente a estos dos videitos para repasar si quieren. Claro. Celeste, si ya después te imprimís el archivo, avísame si no lo tenés. Entonces ahí, ya viendo el video, te vas a guiar mejor. Y nos vemos. Les voy a mandar nuevo material antes de la cursada eh, y nos vemos el 10 de agosto presencial. Tráiganse mate si quieren, lo que quieran, porque pasamos 3 horitas ahí, somos un grupo precioso, lo vamos a pasar re bien. Perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo. Fue un Gracias, gusto conocerte, Adriana. gracias Nos María vemos. Esther. Gracias, nos vemos, chicas. Un beso Muchas y buen fin gracias, de hasta semana a luego. todas. Chao, chao. Gracias Chao, besos. nuevamente. Hasta luego.